A partir de hoy, CMI lidera una campaña nacional contra la corrupción. El embajador de Estados Unidos en Colombia aseguró que trabaja activamente con las autoridades de nuestro país para esclarecer el caso Odebrecht. Presidente Santos propone que el Estado financie el 100% de las campañas políticas para acabar la corrupción. Dirigentes de los partidos respaldan la propuesta del presidente Santos de establecer la total financiación del Estado a las campañas políticas. El Partido Alianza Verde inició hoy ante la Registraduría Nacional los trámites para convocar una consulta popular anticorruptos. El proyecto de ley pliego tipo que busca eliminar la corrupción de la contratación pública será prioridad de esta legislatura. Luz verde a construcción de fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha costará 615.000 millones de pesos. Financiera Nacional realizará estudio para evitar corrupción. El gobierno le insiste a las FARC que la salida de todos los menores de edad de sus campamentos es una obligación que quedó consignada en el acuerdo de paz. El Gobierno Nacional presentó el plan financiero para 2017 en el que se espera un crecimiento de la economía de 2.5% y una inflación del 3,7%. Rechazo total al ataque de unos taxistas que prendieron fuego a un vehículo particular, aparentemente al servicio de Uber en Bogotá. Alcaldía de Bogotá y Ministerio de Ambiente rescatan a tiburón bambú que había desaparecido del centro comercial Atlantis. Será entregado al Parque Explora en Medellín. Definido el calendario de la Liga Águila 1 2017 para resaltar duelo entre rolos y paisas. El América regresa a la A jugando contra Águilas. Beckerman convoca a 16 jugadores para partido contra Brasil. La generación de la falta de compromiso, de la alta rotación laboral, la que quiere vivir aquí y ahora sin mayores previsiones, o la generación más feliz, más innovadora, más independiente y más libre. Al final de la emisión hablaremos de los millennials. Un estilo de zapato inspirado en las zapatillas de las bailarinas de ballet es la nueva tendencia en calzado. Más adelante conoceremos cómo usarlo. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. El triste récord de Donald Trump antes de posesionarse. 2. Alarma por un nuevo estilo de pirámide. 3. Pelea en la Casa Pastrana. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. A partir de hoy, CMI liderará una campaña nacional anticorrupción y se une a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría para la recepción de denuncias relacionadas con actos que atenten contra el erario público. El noticiero además habilitará un sitio en la página web para recibir denuncias y tramitar estos casos ante los organismos de control para su respectiva investigación. CMI acompañará a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría General para conocer denuncias relacionadas con hechos de corrupción en el país, específicamente con aquellas que tengan que ver con la apropiación de recursos públicos. El compromiso estará enfocado principalmente en la recepción y divulgación de denuncias. Para la Fiscalía es importante que se denuncien todos estos casos de corrupción y a través de su programa Bolsillos de Cristal se vienen priorizando todos los casos que afecten a la sociedad. Si denunciamos, realmente le vamos a ganar esta batalla a la corrupción. Yo he dicho y quiero reiterarlo, los corruptos no le temen al Twitter, lo que le temen es a las condenas. Así es que para obtener condenas hay que denunciar. Para el fiscal general, la corrupción es un problema sistémico. He dicho que es absolutamente inconveniente que el gobierno haya presentado un proyecto en donde se rediman ahora 2 días de pena por 3 de trabajo de estudio. Eso es un mensaje que va en contravía de lo que estamos haciendo. El Contralor General calcula la corrupción en más de 50 billones de pesos, mucho más que el presupuesto nacional, donde los sectores más afectados son la salud, la educación y la infraestructura. El sistema político que impera en Colombia pues es un sistema que no es refractario, sino permeable por la corrupción. Y yo lo he explicado ampliamente, es el tema de la financiación de las campañas. Nosotros estamos viendo campañas a alcaldías, a gobernaciones, que la opinión sabe que la rendición de cuentas es la forma más hipócrita de ocultar los altos costos, los miles y miles de millones que valen esas campañas políticas. La Procuraduría, con el fortalecimiento en las regiones, buscará sancionar disciplinariamente a los servidores públicos que se aprovechen de su función. Pero la corrupción es a todos los niveles y lo que es peor, hay una cultura de la corrupción. La cultura del atajo, la cultura del usted no sabe quién soy yo, la cultura de quien
se cobija en la impunidad. En la gran campaña contra la corrupción, CMI recibe a partir de hoy las denuncias a través de su página web www.cmi.com.co. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo hoy que trabajan con la Fiscalía en Colombia para descubrir a todos los responsables del escándalo de Odebrecht. En las últimas horas, el embajador de Estados Unidos en Colombia arribó a la capital del Cauca para participar en los actos de inauguración del tercer centro de fusión operacional de la Policía Nacional, el cual cubrirá 3 departamentos, Valle, Cauca y Nariño. Aparte de esto, el alto funcionario norteamericano se refirió a temas puntuales como el del caso de los sobornos de la multinacional brasilera en nuestro país. Estamos trabajando muy de cerca con la Fiscalía. Yo he hablado personalmente con el fiscal general para asegurar de que las instituciones, los entes investigativos y de Fiscalía hacen lo necesario para sacar a la justicia los que han violado la confianza del público. Ya en las horas de la tarde, el embajador del país del norte se desplazó hasta la capital de la República, acompañado de los integrantes de la cúpula nacional de la policía. El presidente Juan Manuel Santos propuso que el Estado financie el 100% de las campañas electorales para combatir la corrupción. Al instalar la misión electoral especial, donde expertos y académicos darán recomendaciones al gobierno, partidos políticos y al Congreso en general, con el objetivo de hacer reformas al sistema electoral y acabar con la corrupción política, el presidente Santos propuso que el Estado financie el 100% de las campañas electorales. Dejar a un lado todas esas injerencias de todos los contratistas y de todos los intereses económicos sobre nuestra democracia, y que nos den la oportunidad de que la democracia se fortalezca, y después veremos si esa financiación 100% funciona o no funciona. El presidente Santos también dijo que es importante acabar ese círculo vicioso que existe en las campañas electorales, donde rondan miles de millones de pesos sin un control. Lo que ha hecho que las campañas políticas cuesten millonadas. ¿Y cómo recuperan ese dinero? Pues a través de ese maridaje de los contratos, de tráfico de influencias. Elizabeth Ungar y Alejandra Barrios, integrantes de esta misión, señalan que efectivamente hay foco de corrupción en las campañas políticas, pero se necesitan más medidas. En la financiación de las campañas está el foco de la corrupción, y uno de los grandes problemas del sistema electoral colombiano está en el tema de la financiación de campañas. Los voceros de los partidos Liberal, Conservador y de la U y el presidente del Senado anunciaron su apoyo a la propuesta del presidente Juan Manuel Santos para excluir la financiación privada de las campañas políticas. Los partidos consideran que es una oportunidad ideal pasar a la financiación estatal de las campañas políticas. Habría que hacer un esfuerzo grande para que también se pudiera controlar todo el manejo de dinero en efectivo por debajo de la mesa. Este es un paso, el que hoy propuso el presidente, que es quien autoriza el gasto de que la financiación sea estatal. Por eso propuestas como la del señor presidente, de que la financiación debe ser toda pública, la de los partidos políticos, van en el camino correcto. Las actuales campañas son 100% privadas y por lo tanto los privados dan plata de acuerdo a los intereses que quieran tener en ese Senado. La misión electoral especial que se puso en marcha hoy será la encargada de redactar el proyecto de la iniciativa presidencial. El partido Alianza Verde inscribió ante la Registraduría Nacional el comité promotor de una consulta popular para combatir la corrupción, con medidas que van desde limitar los periodos en el Parlamento hasta la implementación de severas sanciones a contratistas del Estado. La consulta popular anticorrupción que propone el partido Alianza Verde pide que la ciudadanía respalde 7 decisiones como estas. Limitar a 3 los periodos máximos para elegidos en corporaciones públicas, exigir a funcionarios públicos declaraciones anuales de bienes y renta. Los corruptos no tendrán reclusión especial y se bajarían de 40 a 25 salarios mínimos los sueldos de los congresistas. No va a ser complicado, los colombianos estamos hastiados de la corrupción. En los próximos 6 meses vamos a recoger 5 millones de firmas y antes de un año vamos a ir a las urnas y más de 11 millones de colombianos, estoy segura, van a venir a votar en esta consulta popular anticorrupción. Si el Congreso no los aprueba antes de un año, el presidente de la República las puede sacar por decreto y las debe sacar por decreto. Los dirigentes de Alianza Verde calculan que si se cumple el cronograma legal, estas medidas podrían estar vigentes en 11 meses.
El senador Hernán Andrade, ponente del proyecto de ley de pliego tipo que busca combatir la corrupción en la contratación pública, anunció que el Congreso le dará prioridad al tema en esta legislatura. El pliego tipo busca unificar las condiciones para participar de un proceso licitatorio de proyectos de infraestructura, acueductos, entre otros, de la nación, municipios y departamentos. No pueden aparecer lo que llaman pliegos sastres, que es decir, que algún gobernante coloca un requisito que solamente lo tiene a quien quiere favorecer. Este proyecto de ley cursa en el Congreso de la República y se espera que en esta legislatura surta el proceso en plenaria del Senado y continúe en la Cámara. Primer punto del orden del día, compromiso de Mauricio Liscano. El senador Andrade explicó que hay otros alcances del proyecto de ley, como limitar los convenios estatales con universidades públicas. Genera controversia porque le causaba unos beneficios financieros a las universidades públicas y por ahí se juega también buena parte de la contratación. Para el senador Andrade, esta puede ser una garantía de transparencia en la contratación. La Financiera de Desarrollo Nacional y la Gobernación de Cundinamarca firmaron hoy el primer convenio anticorrupción para blindar el contrato de construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha. Tras la firma de este convenio anticorrupción, la Financiera de Desarrollo Nacional determinará cómo se obtendrá el dinero, quiénes podrán participar en la licitación y cómo se adjudicará el multimillonario contrato de las fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha. Lo que nos blinda es contra la corrupción. Nos va a permitir garantizar un modelo absolutamente transparente con bajo nivel de riesgo en materia de oportunidad en la entrega de la obra. La adjudicación se hará en 8 meses y la obra comenzaría en marzo del próximo año. El valor de los predios están incluidos dentro del proyecto, 615.000 millones de pesos. La troncal tendrá una longitud de 3.9 kilómetros, 4 estaciones, patio portal y espacio público. Además movilizará 400.000 pasajeros al día. Transportadores que prestan sus servicios en la obra de la Ruta del Sol 2 denunciaron que la concesión les adeuda el dinero por los servicios prestados. Los volqueteros rompieron su silencio y denunciaron que la concesionaria Ruta del Sol 2 de Odebrecht les adeuda miles de millones de pesos de los últimos trabajos realizados al proyecto vial. Nos está adeudando a estas alturas, a estos momentos, aproximadamente 2.500 millones a todos los comerciantes ahí en Sabana, y pues ahí estamos nosotros los transportadores, están hoteles, restaurantes, bienes y servicios, agua, en fin, otras cosas. Aproximadamente 2.500 millones de pesos nos adeudan. Los camioneros y volqueteros decidieron parar labores hasta que la concesionaria Ruta del Sol 2 les garantice el trabajo. El expresidente Andrés Pastrana solicitó a la Corte Constitucional anular el fallo que aprobó el Acto Legislativo para la Paz. Argumentando que la sentencia que avaló el Acto Legislativo para la Paz no tuvo en cuenta la posición de los colombianos que votaron contra el acuerdo de paz alcanzado inicialmente con las FARC, el expresidente Andrés Pastrana solicitó a la Corte Constitucional anularla. Aseguró que debe convocarse a un nuevo plebiscito para que exista una verdadera refrendación popular. Lo que es importante es decir, señor presidente, señor Corte Constitucional, señor Congreso, si sometimos a un plebiscito, un acuerdo entre las FARC y el presidente Santos, el mismo mecanismo tiene que aplicarse para el nuevo acuerdo. Si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué el presidente le tiene miedo otra vez al plebiscito? Si es un gran acuerdo que ha dicho que esto es importante. En la Corte Constitucional existe otra demanda contra el Acto Legislativo para la Paz que fue presentada por el Centro Democrático y que ataca directamente el artículo 5 que habla sobre refrendación popular. En la zona del derrumbe que se registra desde hace varios días en la autopista Medellín-Bogotá tendrá que hacerse un nuevo trazado. La vía permanece cerrada esta noche por trabajos. Construir una nueva vía, esa es la solución definitiva para la autopista Medellín-Bogotá en el kilómetro 14 más 350. Así lo definieron el concesionario de Vimed, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Alcaldía de Copacabana, luego de evaluar el funcionamiento del tramo en su primer día de reapertura después de haber permanecido cerrado durante 20 días. El material que se ha depositado sobre las vías, lo que se observa hoy que es como un material grande que está sobre la autopista Medellín-Bogotá, hoy eso es lo que se va a convertir en la rampa para hacer una nueva vía sobre lo que existía, o sea, va a quedar sobre el derrumbe. La reapertura es temporal porque los trabajos definitivos requerirán mucho tiempo. Esta noche la vía está cerrada para hacerle mantenimiento al terraplén. Mañana se reabre a las 6 de la mañana.
Más de 5.500 vehículos pasaron hoy por este tramo. El paso es lento y se presentaron represamientos. En sentido Medellín-Bogotá no se permite el paso de carga pesada y en ningún sentido pueden circular motocicletas ni bicicletas. Durante una reunión con todos los miembros del secretariado de las FARC en el departamento del Meta, el gobierno nacional hizo un nuevo llamado a la guerrilla para que cumpla el compromiso de permitir la salida de todos los menores de edad de sus campamentos. Altos funcionarios del gobierno nacional se desplazaron a las sabanas del Yarí en el departamento del Meta para planear los primeros pasos para implementar el acuerdo de paz. Dentro de los temas puestos sobre la mesa por el comisionado de paz está el retraso en la salida de los menores de edad de los campamentos de las FARC. Y el gobierno va a volver a insistir en que las FARC tienen que dejar salir a los menores de sus campamentos, como es el compromiso desde mayo del año pasado. Las FARC deben entregar inmediatamente a todos los menores de edad y en Colombia son los menores de 18 años. Uno de esos casos es el de un menor identificado hace 2 semanas por sus padres en un campamento del bloque oriental, donde espera que le autoricen salir. Hay rechazo total por el hostigamiento, persecución e interceptación de un taxista a un vehículo particular, aparentemente al servicio de Uber en Bogotá. La policía ofreció 10 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar al taxista que prendió fuego al vehículo. Los taxistas llamaron vándalos a un integrante de este gremio que prendió fuego a un vehículo particular aparentemente al servicio de Uber en Bogotá. El vehículo fue dado por pérdida total. Desafortunadamente deben ser algunas personas que están acostumbradas a hacer todas esas cosas mal hechas, porque pues los taxistas no les estamos haciendo mal a nadie. Los que hicieron eso son unos gaminos, son unos ladrones. Lo peor que hay en este gremio. La policía en Bogotá ofreció hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los responsables. Se ha venido haciendo todo una trazabilidad y un recorrido a través de las cámaras que se ubican en el sector desde donde se desplazaba este vehículo, el sector de Prado Veraniego, hasta donde se presentan los hechos. El Ministerio de Transporte le respondió a la administración de Enrique Peñalosa, que pidió implementación y regulación de Uber en la capital del país. No existen vacíos jurídicos, la norma es clara, ley 336 del año 96, y en ese sentido lo que hemos pedido es que quienes presten el servicio público de transporte en Colombia, por supuesto que lo presten bajo el ordenamiento jurídico colombiano. Con controles policiales como este que se registra en este momento, la Policía de Tránsito y Transporte trata de dar con el paradero del taxista que habría incinerado el vehículo particular al servicio de Uber. Este hombre se podría enfrentar a los delitos de concierto para delinquir, daño en bien ajeno y terrorismo. En la madrugada de hoy se registraron cerca de 5 ataques a conductores de Uber en Bogotá. Auxilio, auxilio, compañeros, me acabaron de atacar, me bajaron 2 tipos de un taxi y me rompieron el vidrio, me iban a chuzar, pero me tocó salir corriendo y dejar el carro tirado. La policía misma, porque a mí me pasó, sino que yo me salvé porque logré esconder el vehículo, no solo a mí, a varios compañeros también les ha pasado. La misma policía pide la aplicación, cuando uno llega al punto, ellos llegan con grúas y con todo, y le inmovilizan el vehículo apenas logren comprobar que uno es servicio de Uber. Uber rechazó los hechos y pidió a la policía más controles para proteger a los conductores. También le pidieron a los taxistas amarillos detener la persecución. El Ministerio de Ambiente y la Administración de Bogotá lograron recuperar al tiburón bambú que se exhibía en el Centro Comercial Atlantis con otras 40 especies que fueron sacrificadas. El escualo fue enviado al Parque Explora de Medellín. Un final feliz tuvo el tiburón bambú que hasta hace unas semanas estaba en una pecera dentro del exclusivo Centro Comercial Atlantis en el norte de Bogotá. Se revisaron una serie de acuarios y se determinó su envío a la ciudad de Medellín. Para esto contamos con el apoyo de la Policía Nacional. El tiburón fue entregado por organizaciones ambientalistas. Las autoridades lo trasladaron al Parque Explora en Medellín. El individuo está bien, es un recién nacido, pero está moviéndose, está respirando muy bien, está conociendo su nuevo hogar. Se cree que nació en cautiverio en la misma pecera donde había otros 40 peces exóticos que fueron sacrificados. Por eso no era una amenaza para otras especies. A Colombia entró cuando solo era un huevo. Uno compra los huevos y los lleva a su acuario y es en el acuario que el animal nace. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se pronunciará en los próximos días sobre el proceso de sanción al centro comercial que tenía en su poder a este tiburón bebé. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó hoy el plan financiero para 2017. Se proyecta un crecimiento de la economía de 2,5% y una inflación de 3,7%.
Se trata de la hoja de ruta que implementará el gobierno para la financiación del Estado en 2017. Se espera un crecimiento de la economía colombiana de 2.5% para este año y en 2016 del 2%, este último dato a la espera de lo que revele el DANE. Los sectores de la construcción por obras civiles, el financiero, la producción industrial y el agro los principales jalonadores. Y el 2017 es un año de consolidación de la paz, de implementación de la reforma tributaria. La inflación bajará al 3.7%, lo que significa que estará en el rango meta fijado por el Banco de la República. El funcionario afirmó que en 2017 se terminaron los riesgos presentados el año pasado. El 2016 fue el año más difícil porque enfrentamos la caída plena de los ingresos fiscales por cuenta del petróleo, se le suma a esto el efecto del fenómeno del Niño, se le suma el paro camionero. Por ingresos se espera un recaudo de 130 billones de pesos con la incorporación de la reforma tributaria que buscó reemplazar lo perdido por la crisis petrolera. Por barril de crudo se prevé $50, mientras la producción sería de 865.000 barriles. Producirá ingresos por 6,1 billones de pesos, o sea que la meta total que se le ha fijado a la DIAN es de prácticamente 130 billones de pesos. La balanza comercial bajaría al 3.5% por el repunte de las exportaciones y el déficit fiscal al 3.3%. El endeudamiento alcanzará niveles de los 33 billones de pesos solo en el mercado interno. Los colombianos retiraron 4,5 billones en cesantías en el año pasado. La activación del seguro al desempleo fue el rubro que más demandaron los afiliados. Las cesantías son un aporte que hace anualmente el empleador por cada uno de sus trabajadores. Este ahorro se puede usar en varios casos. Son una prestación que inicialmente están pensadas como un seguro ante posibles coyunturas laborales difíciles como el desempleo o estar buscando un empleo mientras uno está en la informalidad. El año pasado, al mismo tiempo que se hizo el recaudo, los trabajadores fueron retirando sus aportes. El recaudo de cesantías en 2016 fue 4.5 billones de pesos y el retiro, curiosamente, también fueron 4.5 billones de pesos en 2016. El principal motivo de retiro de cesantías fue la finalización del contrato, seguido por mejoramiento de vivienda, compra de vivienda, educación propia o de sus hijos. El próximo pago de cesantías lo deberán hacer los empleadores en febrero. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,03% a 1.361 puntos. La acción que más subió fue la del Banco de Bogotá con una valorización de 2,30% a 62.400 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Avianca con una pérdida de 5,06% a 3.470 pesos. La acción más transada fue la de Ecopetrol a movilizar más de 11.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.924 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.900 pesos y la venden en 2.950 pesos. Un euro cuesta 3.151 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 49 centavos. El azúcar se transó en 20,70 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52 con 53 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.400 pesos. ¿Quién vestirá a Melania Trump en su posesión como primera dama? Después de comerciales, la controversia, pues un grupo de diseñadores le han negado sus servicios. Todo desde las oficinas de Google en Colombia, pues hablaremos de los millennials, protagonistas de la más reciente pasarela de Dolce & Gabbana. En breve conoceremos los colores y texturas que son tendencia en los zapatos de tiras anchas. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches. Hoy me encuentro en el norte de Bogotá en las oficinas de Google en Colombia, el lugar indicado para hablarles de la generación del milenio, mejor conocidos como los millennials, jóvenes nacidos entre los años 80 y finales de los 90, que se caracterizan por ser arriesgados, emprendedores, adictos a la mensajería instantánea y a la tecnología. En el año 2025 representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo. Por eso las grandes empresas se esmeran en llegar a ellos, en conquistarlos. Entre ellas, la casa de moda Dolce & Gabbana, quienes los han elegido como los protagonistas de su más reciente pasarela. En esta pasarela, la firma italiana Dolce & Gabbana cambió a sus tradicionales modelos por millennials, jóvenes influenciadores en redes sociales y en el mundo digital. Pero, ¿cómo son los millennials?
Primero, los señalan de durar poco en sus puestos de trabajo, pues a diferencia de las generaciones pasadas, no valoran tanto la estabilidad laboral como la motivación. Ellos siempre quieren estar aprendiendo, en constante aprendizaje, quieren tener espacios libres, tener tiempo libre y que sea un horario un poco más flexible. Entre sus características también está que son mucho más arriesgados a la hora de crear empresa. Ahora el tema es más, nos tiramos al agua, intentamos y si nos va mal tampoco es un fracaso, siempre estás aprendiendo en el camino. Así es como yo pienso que los jóvenes ven este tipo de cosas de emprendimiento hoy en día. Un mundo mucho más interconectado ha sido clave para conformar esta nueva generación. Internet, las redes sociales nos han permitido comunicarnos con ejemplos claros de emprendimiento y de éxito de otras personas, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. El famoso youtuber colombiano Sebastián Villalobos, autor del bestseller YouTuber School, que se vende en toda Latinoamérica, Italia y Estados Unidos, nos explica el éxito de estos medios. El éxito de los youtubers es de pronto esa cercanía que se genera con su público, con su audiencia, que dejan de ser una audiencia y pasan a convertirse en personas que están literalmente viviendo todas estas experiencias ahí contigo. Una generación que vive el hoy y que no tiene miedo a tomar riesgos. Y hablando de Dolce & Gabbana, esta es una de las firmas que se ha unido al movimiento de diseñadores que deciden no vestir a Melania Trump para su posesión como primera dama. Michelle Obama ha dejado un punto muy alto tras su paso por la Casa Blanca, en especial en temas de moda. Un reto que asumirá este viernes Melania Trump cuando tome este cargo. La exmodelo se ha convertido en la piedra en el zapato de los diseñadores, pues algunos han negado a vestirla en este importante evento. A la cabeza de la francesa Sophie Tiller y Marc Jacobs, este gremio ha promovido no trabajar para ella por los comentarios sexistas y xenófobos de su esposo, el presidente electo Donald Trump. Esta es la primera vez que pasa algo de este estilo con una futura primera dama, pues en el caso de Michelle Obama, casas de moda de la talla de Narciso Rodríguez, Vera Wang o Jackson Wu se peleaban por vestirla en su posesión, pero fue Isabel Toledo, de origen cubano, quien obtuvo este honor. Algo muy curioso ocurrió con Dolce & Gabbana. La firma resaltó por redes sociales el buen gusto de Melania cuando ésta utilizó un vestido de su firma, pero ha negado que la vestirá ese día. Un misterio que tiene el mundo de la moda en ascuas. En contraste, diseñadores como Carolina Herrera y Tommy Hilfiger han manifestado que sería todo un honor vestir a la primera dama. El viernes sabremos a quién eligió Melania Trump. En tiempo de tendencia, los tacones con straps o tiras se convierten en el accesorio predilecto para las mujeres en este inicio de 2017. Los tacones con tiras anchas que cubren el empeine están inspirados en las zapatillas de ballet, los cuales les da un toque romántico al atuendo de quien los use. Vienen diferentes cortes, ya ven como las clásicas flats con los lazos sobre el pie, o ya si botas tipo gladiador más elevadas. Estos zapatos quedan muy bien para eventos durante la noche y no solo se deben usar en clima cálido. La clave es saber cómo combinarlos. Es ideal en el look es complementarlo, no dejar muy descubierta la parte de arriba y complementar lo que ya tenemos en los pies, una parte descubierta, entonces complementar con un buen abrigo. Este estilo de zapato es muy versátil, se puede usar con diferentes prendas como minifaldas, jeans o sastre tipo smoking. Desde el norte de Bogotá, en las oficinas de Google en Colombia, en donde hoy les seguimos la pista a los millennials, me despido por hoy deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. El Nobel colombiano le envió una carta a su viejo amigo Fidel Castro pidiendo clemencia para los condenados a muerte. Creo que la pena de muerte debe desaparecer en el mundo y deseo y espero que Fidel Castro ponga en la balanza de la justicia sus sentimientos humanitarios y conmute la pena capital. Pero me sentiría deshonesto si no dijera al mismo tiempo que estoy contra el terrorismo. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El triste récord de Donald Trump antes de posesionarse. 2. Alarma por un nuevo estilo de pirámide. 3. Pelea en la Casa Pastrana. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1.
A 3 días de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump ya registra cifras que marcarán su paso por el poder. El primer récord impuesto por Trump es el de el presidente electo más impopular en 70 años. Según las últimas encuestas reveladas por CNN, ABC y el Washington Post, en alianza con Gallup, solo el 44% de los norteamericanos respalda a Trump como mandatario. La popularidad de Trump como presidente electo es un desastre si se compara con el 83% que tenía Barack Obama antes de posesionarse en 2009, o con el 61% del republicano George W. Bush en enero de 2001, o con el 68% del demócrata Bill Clinton en enero de 1993. La impopularidad de Trump solo es superada por la que registró Harry Truman, quien comenzó su mandato en 1945 con apenas un 45% de respaldo, tras asumir el cargo luego de la muerte de Roosevelt en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, con un cargo heredado en el peor escenario político, social y económico tras el peor conflicto militar de la historia del mundo moderno. Y si sigue como va, sagrado rostro. 2. Ojo con la trampa de moda. Primero fueron las pirámides, luego Interbolsa, después el fondo premium, siguieron las libranzas y todo indica que ahora será el factoring el dolor de cabeza para las autoridades. No ha terminado el primer mes del año y ya la actividad de compra y venta de facturas, conocida como factoring, tiene preocupada a las supersociedades. 2 firmas, Rédito S.A. y Gestiones Financieras, ya fueron intervenidas y se están investigando otros casos de compañías que ofrecen atractivos rendimientos por la compra de facturas, pero que según denuncias del público no son más que un nuevo caso de pirámides. Por redes sociales se está rastreando una serie de firmas que están a la caza de incautos. Les ofrecen generosos rendimientos para meterlos al negocio de la compra y la venta de facturas para al final incumplir lo prometido. La situación es tan alarmante que ya la Super preparó un documento en el que explica lo básico del negocio del factoring y lanza una serie de alertas para que la gente no se deje engañar. 3. En las familias muchas veces existen divisiones por diferentes situaciones. Ahora resulta que la Casa Pastrana Arango no es la excepción. Hace unas semanas, el presidente Santos nombró como cónsul en Toronto, Canadá, a Cristina Pastrana, hermana del expresidente Andrés Pastrana. Ese nombramiento generó un malestar increíble en el expresidente Andrés Pastrana. En cambio, su señora madre, doña Cristina Arango, respalda el nombramiento. La primera reacción del expresidente Pastrana fue demandar ante la Corte Constitucional el sistema de Fast Track para aprobar con rapidez los proyectos que desarrollan los acuerdos de paz. Cristina, que tiene autonomía mental y libertad de análisis, es cercana al presidente Santos y comparte las políticas del gobierno. Si ustedes tienen problemas dentro de sus familias, consuélense. En todas partes se cuecen habas. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el contralor Edgardo Maya y el procurador Fernando Carrillo, ¿cree usted que todos unidos podremos acabar con la corrupción? Sí, 82%. No, 18%. Hasta aquí las noticias y no se muevan que ya viene hashtag.